Los dirigentes de las principales instituciones financieras internacionales destacaron este martes el liderazgo de Pekín con el libre comercio, ante los temores de que la recuperación económica se vea resentida por la amenaza del proteccionismo y la incertidumbre política durante la segunda edición de la celebración Diálogo 1+6. En el encuentro, China se reunió con los máximos representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Consejo de Estabilidad Financiera. Todos ellos alabaron los buenos datos de China, cuyo Producto Interior Bruto creció un 6,9% durante el segundo trimestre del año, frente al 6,7% del mismo periodo de 2016. La directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, insistió en la importancia de centrarse más en la calidad y la estabilidad del crecimiento que en la cantidad. Por su parte, el primer ministro chino, Li Keqiang, aseguró que el riesgo es manejable porque el sector financiero de China es seguro y que las tendencias de crecimiento se mantendrán en lo que queda de año. Sin embargo, sigue sin responderse el futuro de los inmigrantes sin papeles que han llegado a los Estados Unidos cuando eran niños. Carolina Chimoy, nuestra corresponsal en Washington, tiene más detalles de este tema. Carolina, te saludamos. ¿Qué hay detrás de esta decisión del presidente y qué reacciones ha generado a nivel político? Jenny, es importante decir que Donald Trump en este sentido se ha sentido bajo presión de los demócratas, que dejaron muy claro que no permitirán que la financiación del muro vaya de la mano o los ponga bajo presión para realizar una reforma de la ley migratoria que en Estados Unidos. Nancy Pelosi, la líder de minorías en la Cámara de Representantes, dejó claro la semana pasada, donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con ella, que los demócratas no dejarán que la construcción de un muro de más de 3,000 kilómetros vaya de la mano con ningún tipo de legislación. Pero al mismo tiempo los demócratas se mostraron algo diplomáticos respecto a los republicanos, diciendo que eso sí sobrepesan que la reforma migratoria pueda incluir otras medidas de seguridad en la frontera de Estados Unidos con México. Recordemos que la construcción de este muro, como ya mencionaste, entre México y Estados Unidos es un compromiso, es una de las promesas más grandes de Donald Trump durante su campaña, y que con esta desvinculación de la construcción del muro, con el programa DACA y con una reforma de la ley migratoria, se elimina al menos uno de los principales obstáculos hacia una solución para estos jóvenes que participan del programa DACA. Claro, y tú mencionas a los demócratas porque ahora Donald Trump está coqueteando con ellos para desconcierto de los republicanos. Es que Donald Trump necesita quórum. ¿Cómo va a poder cumplir, Carolina, su amenaza de cerrar el gobierno si no recibe fondos entonces para construir ese muro? Nos preguntamos. Bueno, Jenny, de hecho, Donald Trump se está alejando por ahora de esa amenaza. La semana pasada pospuso la fecha límite del techo de deuda acá en Estados Unidos por 3 meses. Originalmente, este límite era para septiembre. Claro, la razón es principalmente el presupuesto que necesita para reconstruir los desastres dejados en Texas y en Florida después de los huracanes que pasaron por ahí. Esto conlleva a que la herramienta que él tenía en las manos para poner bajo presión a los demócratas y a los republicanos con un posible cierre de gobierno, si es que no le dan luz verde para el muro, se le está yendo de las manos. Por otro lado, los demócratas en la Cámara Baja también amenazaron con cerrar el gobierno si no pasan el DREAM Act, que sería la solución que ellos proponen para los jóvenes indocumentados hasta ahora protegidos por DACA. Carolina Chimoy, muchas gracias. En Washington. 10 años después del lanzamiento de su icónico teléfono inteligente iPhone, Apple presenta hoy sus nuevos modelos en un acto que servirá además para estrenar oficialmente Apple Park, su nuevo y enorme campus que se espera alumbre una nueva época del gigante tecnológico. El consejero delegado de la compañía de la manzana, Tim Cook, estrenará el auditorio Steve Jobs de Apple Park con capacidad para 1.000 personas y donde anunciará la nueva generación de iPhone que llega precedida de numerosos rumores y predicciones sobre cuáles pueden ser sus principales novedades. Este fin de semana, una gran filtración desde la compañía dio pistas sobre los nuevos teléfonos que se llamarían iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X. Los dos primeros serían versiones avanzadas del iPhone 7 comercializado el año pasado, pero la verdadera innovación y el paso adelante de Apple estaría en el iPhone X. El modelo, cuyo precio podría superar los $1.000, renunciaría a los marcos y al botón de inicio
para aprovechar al máximo la superficie de la pantalla. Además de los nuevos teléfonos, se espera que el gigante tecnológico desvele hoy también otros productos como una televisión con resolución 4K o la tercera serie de su reloj inteligente. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela blindará mediante decretos y leyes constituyentes la soberanía del país ante las sanciones económicas y las amenazas militares de Estados Unidos, aseguró en entrevista a la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez. También precisó que con solo un mes de funciones y tras los acontecimientos con Estados Unidos, la ANC trabaja en nuevos mecanismos legales que permitan minimizar el impacto de las medidas tomadas por el presidente Donald Trump. El presidente Maduro llamó a un plan constituyente de economía y presentó ante la Asamblea Constituyente 8 leyes muy importantes para el blindaje de la paz económica, encaminada a la independencia económica, encaminada justamente a disminuir los efectos del bloqueo financiero imperial impuesto por el presidente de los Estados Unidos y al cual pareciese que Europa quiere plegarse. Entonces, la presentación que hizo el presidente Maduro ayer, si tiene un mensaje claro a la nación, es de protección del pueblo de Venezuela. La Casa Blanca anunció el 25 de agosto que Trump ya firmó una orden ejecutiva que impone a Venezuela nuevas sanciones financieras que prohíben transacciones en nuevas emisiones de deuda y acciones del gobierno de Venezuela y de su compañía petrolera estatal. También prohíbe transacciones en ciertos bonos existentes, propiedad del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al gobierno de Venezuela. La constituyente no ofreció detalles de los instrumentos jurídicos que desarrolla la Asamblea, pero recalcó que todos se enmarcan en el decreto de rechazo a las sanciones de Estados Unidos aprobado el 29 de agosto. Se va a dar a través de la constituyente un blindaje a la soberanía del país, se va a dar un blindaje y se va a acompañar las acciones del presidente Maduro en defensa justamente de la soberanía económica, en defensa de la soberanía financiera. El presidente ayer, por ejemplo, anunció que se convocaría a Venezuela a los principales tenedores de bonos y deudores en este caso. Bueno, nosotros los vamos a recibir también en la constituyente, vamos a facilitar todo el proceso. Además, dijo que la ANC se considera estrictamente apegada a las decisiones del presidente Nicolás Maduro para contrarrestar la preponderancia del dólar como moneda de asignación a productores locales y de transacciones comerciales internacionales. El hecho de haber diversificado la canasta de moneda es una medida antibloqueo y contará con el respaldo. Recuerde que la Asamblea Constituyente actúa a través de decretos constituyentes, a través de leyes constitucionales, justamente para ir reequilibrando la situación de la agresión económica contra Venezuela. Según Rodríguez, una acción concreta que ya desarrolla la Asamblea es la investigación contra el presidente del Congreso y el vicepresidente parlamentario Freddy Guevara por los delitos de traición a la patria tipificados en el Código Penal venezolano. A ambos dirigentes opositores se les acusa de pedir la intervención militar contra Venezuela por parte de Estados Unidos y la Asamblea asegura que la decisión del presidente Trump responde a esos llamados permanentes. Además, la ANC posee competencias legislativas que incluyen la aprobación de medidas que en el campo internacional lidere el Ejecutivo presidido por Maduro, y aunque aún no han sido oficializadas, Rodríguez aseguró que tras las sanciones, la constituyente dirige su mirada hacia otras partes del mundo, a fin de romper definitivamente con la hegemonía de Estados Unidos. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua. ¿Cuál es el siguiente paso para el Brexit? El gobierno británico ha conseguido aprobar su proyecto de ley de salida de la Unión Europea sin apenas esfuerzo. Ahora se supone que los comités parlamentarios presentarán enmiendas. Algunos temen que el proyecto de ley haya asumido el poder de los comités. Tanto si quieren como si se oponen a salir de la UE, este es un proyecto de ley que la gente debe apoyar porque nos aporta la continuidad, estabilidad y la mejor oportunidad de obtener un buen acuerdo a través de este proceso. Esto es basura. ¿Por qué necesitan a los ministros para cambiar la legislación básica, para cambiar cualquier ley que no les guste sin justificación? No necesitamos eso para el Brexit. La oposición está encrespada porque la ley dice que un gobierno en minoría debe estar también en minoría en los comités. Los que no se opusieron a la ley de Brexit esperando su oportunidad en los comités, puede que ahora no puedan hacerlo. Presentan una moción bastante polémica que dice en resumen que van a darse la mayoría de esos comités para poder hacer cosas y es probable que vayan a ganar, porque como he dicho, tienen una mayoría de facto en la Cámara de los Comunes gracias a los unionistas irlandeses
países, por lo que siempre y cuando les apoyen podrán cambiar las reglas para darse una mayoría. La oposición entiende que esa recuperación de control por un gobierno en minoría no es democrática y mantendrá las protestas. El Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt apuesta por la ecología. Los coches híbridos y eléctricos van a acaparar gran parte de la atención en una cita ineludible con el mundo del motor. Las grandes marcas apuestan fuerte por el fin de las emisiones contaminantes. Junto con Porsche, Mercedes, BMW y Ford hemos puesto en marcha una iniciativa y hemos alcanzado el compromiso de construir una red de estaciones de carga para vehículos eléctricos en las carreteras europeas. La instalación de las diferentes terminales comenzará el año que viene y culminará en 2020 como muy tarde. Entonces tendremos la primera respuesta a una pregunta muy importante y al mismo tiempo apremiante, declara Matthias Müller, presidente del grupo Volkswagen. Los constructores de automóviles trabajan para ofrecer un producto fiel al estilo de la marca y con las mismas prestaciones que los vehículos convencionales pero sin motores de combustión. Siempre me parece interesante lo que piensa la competencia. Muchos dicen, en un par de años haremos esto. Aquí exponemos 9 vehículos eléctricos. Este año planeamos vender 100.000 unidades y vamos bien encaminados para ello. Podemos decir que avanzamos hacia la siguiente fase, afirma Ian Robertson, miembro del Consejo de Administración de BMW AG. El Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt se celebra en los años impares alternándose con el Salón de París. La edición número 67 abre sus puertas al público general este sábado y concluye el próximo 24 de septiembre. El Parlamento británico apoya un Brexit duro en el primer paso hacia el divorcio de la Unión Europea. Con 326 votos a favor y 290 en contra, la Cámara ha dado luz verde a la llamada Ley de la Gran Derogación, que sigue su trámite parlamentario. Se esperan numerosas enmiendas de la oposición laborista partidaria de un Brexit blando, aunque varios laboristas rebeldes han apoyado el proyecto de ley. La primera ministra británica, Theresa May, ha celebrado la histórica decisión del Parlamento de respaldar la voluntad del pueblo británico. Esta decisión significa que podemos continuar las negociaciones con cimientos sólidos, ha dicho. El fin de semana miles de detractores del Brexit se manifestaron en el centro de Londres. Un 48,1% de los británicos votó a favor de la permanencia en la UE en el referéndum del año pasado, frente a un 51,9% que votó por salir. La próxima semana tendremos algunos lanzamientos de datos importantes del Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Stephen Inman de Oanda nos acompaña hoy para evaluar el impacto del mercado. Stephen, muchas gracias por unirse a nosotros. Gracias por la invitación, Celeste. Si miramos al Reino Unido, el martes se lanzarán los datos de inflación de agosto. Sabemos que los datos de julio vinieron por debajo de las expectativas. ¿Cree que los de agosto también estarán por debajo del nivel? ¿Cree que esos datos tendrán algún impacto en la decisión del Banco de Inglaterra sobre las tasas de interés esta semana? Bueno, si estamos hablando de los datos de inflación del Reino Unido, parece que ahora el proveedor de esos datos es la libra más débil. Por otra parte, si nos fijamos en la última reunión del MPC, podemos ver que el Banco de Inglaterra estaba previendo un nivel de inflación próximo a 3%, pero desde entonces la moneda se está debilitando considerablemente, especialmente contra el euro. Por eso podemos ver una inflación débil en los mercados por causa de la libra débil. Para hacer la inflación más alta, el Banco de Inglaterra podría hacer una declaración un poco más alcista. Sin embargo, debemos ser realistas. En la reunión de mañana no esperamos ningún ajuste en la decisión de la política. En este momento, nosotros anticipamos un tono bastante neutral del Banco de Inglaterra. En este momento, el mayor impacto causa una buena perspectiva del Banco Central, dado el hecho de que existe un alto riesgo político en Estados Unidos, riesgos geopolíticos y, por supuesto, la incertidumbre se está preparando en torno al Brexit. Resumiendo todo eso, no parece que veremos cambios en las tasas de interés. Sin embargo, los traders están muy conscientes de la caída durante la votación
y los demás miembros todavía están votando en ese sentido. Creo que el tipo de retórica que habrá en la declaración también tendrá el impacto en la libra después del MPC. Esta semana también saldrán los datos de inflación de Estados Unidos. ¿Qué espera de esos datos y qué puede sugerir para los traders de dólares en el posicionamiento? Creo que eso será interesante y va a atraer una gran atención del mercado y será muy importante para la perspectiva política. En este momento, creo que el ambiente de negocio es muy complicado dado los riesgos geopolíticos, teniendo en cuenta la incertidumbre de la Fed causada por los políticos en Washington. Sin embargo, por causa de los daños causados por Irma y Javi en el suroeste de Estados Unidos, la Fed proporcionó una verdadera causa de aumento. Sin embargo, si miramos el índice de inflación en todo el mundo, ahora estamos empezando a ver una inflación gradual, especialmente en los precios de las commodities que fueron causados por las materias primas en China, y pensamos que ligeramente eso podría pasar a Estados Unidos. Realmente pensamos que lamentablemente eso es una marca demasiado elevada para la inflación este año. Por lo tanto, creo que el dólar estadounidense será un motivo para el discurso bajista de la Fed. Todavía pienso que el dólar estadounidense va a caer durante el resto de 2017. Pasemos ahora al hemisferio sur, a Australia. Ellos están por lanzar su tasa de desempleo corregida de las variaciones estacionales. La tasa de desempleo de julio fue de 5,6%, que estuvo dentro de las expectativas del mercado. Los datos de agosto también están por llegar al nivel de 5,6. ¿Cree que los datos cohibirán con las previsiones? En segundo lugar, ¿cree que los datos de desempleo son muy importantes, especialmente cuando se tiene en cuenta el subempleo? Los niveles de desempleo son relativamente buenos y este año son sorprendentemente buenos. Entonces esperamos que los datos de agosto están para seguir iguales o hasta pueden venir en el nivel 5,7. Pero creo que el factor principal para ese lanzamiento son los salarios que estarán disponibles en el índice de salarios ABS. Por otra parte, el RBA está muy enfocado en el impacto de la inflación, como la mayoría de los banqueros centrales globales. Entonces pensamos que con el crecimiento de la tasa anual de cerca de 1,9% es un ritmo más lento del que vimos durante 20 años, y ese es un verdadero problema para los banqueros centrales. Tenemos conocimiento de que tenemos buenos niveles de empleo, pero también tenemos la falta de inflación, lo que está indicando la existencia de un verdadero problema sistémico. Pero eso no es solo en Australia, porque es un problema global con el que están lidiando todos los banqueros centrales. Volviendo a los niveles de subempleos, creo que esta es una métrica principal para el mercado y algo que el mercado notará. Ciertamente es notable que los australianos están buscando más trabajo y parece que muchos empleos han sido reemplazados por empleos del tipo de industria de servicios con salarios bajos, y también los trabajos a tiempo parcial están llevando muchos empleos ahora. Por lo tanto, mientras que ahora el mercado laboral ha mostrado señales de mejora, la cantidad de capacidad de reserva es ligeramente mayor a lo que está siendo indicado por la tasa de desempleo. Stephen, muchas gracias por su participación y conocimientos. Gracias por la invitación, Celeste. Gracias por vernos y sigan conectados a Dukescopy TV para más entrevistas. Hasta luego. ¿Qué pasó? Así se titula el último libro de Hillary Clinton, una obra en la que la candidata presidencial derrotada da algunas claves de su fiasco político. Clinton realiza una especie de testamento, hace autocrítica y aprovecha para ajustar cuentas con algunas de las figuras más influyentes del panorama político y social de Estados Unidos. Es muy crítica con Donald Trump. Dice que no es apto para el cargo de presidente, como ya advirtió hace un año en plena campaña electoral, declara Jonathan Lemire. Asegura que lo visto hasta ahora confirma sus palabras, añade el periodista especializado en política. Hillary Clinton critica la injerencia rusa en las presidenciales estadounidenses y admite que cometió graves errores al descuidar estados que al final resultaron claves en los comicios. Además, la candidata demócrata concluye que ser mujer no le ha ayudado en la carrera por gobernar el país más poderoso del mundo.
La Comisión Europea mueve ficha contra Polonia. El Ejecutivo Comunitario da un mes de plazo al gobierno conservador en Varsovia para adoptar las medidas necesarias y responder a las preocupaciones expresadas por Bruselas acerca de la controvertida reforma judicial en ese país. Dependiendo de cómo responda Polonia, la Comisión decidirá si lleva el caso ante la justicia europea, lo que podría terminar con la imposición de sanciones económicas. Las diferentes edades de jubilación para jueces y juezas previstas en la ley implica elementos discriminatorios según Bruselas. Otro de los puntos polémicos es que el ministro de Justicia puede prolongar el mandato de los jueces en edad de jubilación y nombrar o cesar a los presidentes de los tribunales ordinarios, lo que ha motivado numerosas protestas en la propia Polonia. Le voy a dar datos económicos duros. A pesar de todos los pesares, de todo lo que pueda haber en la economía, este será el primer sexenio desde 1970, el ya muy remoto 1970, que la economía crezca sostenidamente durante todos, absolutamente todos sus trimestres. De hecho, desde finales del gobierno pasado. Así que no se preocupe con los datos que se están viendo de agosto. Se ven un poco mezclados, se ven un poco raritos, pero usted no se preocupe. Déjeme decirle por qué. Mire, por un lado, las ventas de los socios de ANTAD crecen a una tasa del 4% durante agosto, que significa un menor crecimiento a la tendencia que habían llevado y que se explica en una muy buena manera porque la inflación sigue muy alta y sigue mostrando alguna resistencia a disminuir. Y la producción industrial durante junio, es el dato que se da a conocer hoy, disminuye al menor nivel desde 2013. Es decir, la economía mexicana ha estado mostrando una gran resistencia. Falta el 18. A todos. Falta el 18. Falta el 18, David. No seas tan optimista. ¿Con qué pronóstico te quieres quedar de la economía mexicana? No lo sé. No. El que publica hoy Santander, que dice que la economía mexicana va a crecer al 2.7%. Pronóstico. Falta el 18. El pronóstico, el promedio de los pronósticos anda en 2.5. En los criterios generales de política económica hablan del 2.2. Quiere decir que la economía mexicana va a crecer por primera vez, insisto, desde 1970, de una manera sostenida. Lo veremos. No va a crecer mucho más que lo que ha crecido. Por ejemplo, va a ser una décima mayor que a Felipe Calderón y 2 menor que... El país del 2%, no, del 2.1, del 2.2, del 2.3. Mejor que Argentina, mejor que... mejor que la inmensa mayoría del mundo. Si hacemos un análisis de largo plazo... País chiquito. Si tomamos es preferible. País de chiquito. De gotita en gotita... Sí, sale. De gotita en gotita nos pasamos los 25 años, pero muy bien, muy bien. Podríamos estar como Argentina... como Brasil, que han probado el populismo estatista, esa porquería. ¿Y cómo les ha ido? Caídas en su economía es del 15, 16, 17%. Nosotros somos una economía que ha logrado convertirse, que ha logrado revertir... ¿Va a estar aquí en el 18? Espero que sí. Bueno, si estamos aquí en el 18, falta el 18. Vamos a ver. La negociación está después, ¿no? ¿Cuál negocio? No, vamos a ver qué pasa. En fin, apenas lunes, arrebátala. Los que se deberán dar cuenta que son unos cínicos, descarados y diría yo muy flojos, son los senadores. Es el colmo que apenas estén pensando en el proceso para poner al presidente o ratificar o poner a un nuevo presidente en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Adriana Labardini es, en el mejor de los casos, suplente. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión. La inflación en el Reino Unido sube a su nivel más alto en 5 años. En agosto alcanzó un 2,9%, 3 décimas más que en julio. A dicho incremento han contribuido la subida del precio de la ropa y la gasolina. El desencadenante, según los expertos, es la incertidumbre producida por el Brexit, que Londres tiene previsto consumar en la primavera de 2019 y que ha llevado a una caída de la libra esterlina y por consiguiente al encarecimiento de las importaciones. El Banco de Inglaterra se reúne este jueves para intentar poner remedio a la debilidad de la moneda británica y su impacto en los precios.
Bueno, ¿y qué dijeron los parlamentarios europeos de ese pedido de sanciones personales que impulsa Tajani? Nuestra corresponsal en Bruselas, Ana Núñez Mirala, nos ofrece más detalles a esta hora. Ana, ¿avanzaron los grupos políticos parlamentarios en una línea más decidida, más dura en contra del gobierno de Nicolás Maduro? Sí, ha sido un debate cargado una vez más de reclamaciones al gobierno de Venezuela, pero si ha habido una diferencia con otros debates en el pasado es que esta vez se han escuchado más voces que reclaman sanciones selectivas contra miembros del gobierno venezolano. Hasta ahora se habían mostrado más prudentes por miedo a que estas sanciones afectaran a la población, pero la mayoría de eurodiputados coinciden en que la situación está al límite y que ha llegado el momento de actuar. A esta petición se suman otras reivindicaciones que se han expresado anteriormente. La Comisión Europea, en nombre de la alta representante Federica Mogherini, ha exigido hoy un calendario electoral claro, con votaciones libres y transparentes. También ha pedido que se abran con urgencia canales humanitarios y, por último, la liberación de todos los presos políticos. De lo contrario, la Comisión asegura que está dispuesta a pasar de la presión diplomática a apoyar las sanciones. Muy brevemente, nos queda poco tiempo, entonces, ¿qué ha hecho cambiar básicamente de opinión a esos parlamentarios que antes estaban en contra de ser más duros con Venezuela? Así es, el Parlamento. Encontramos un Parlamento completamente dividido, como viene siendo habitual. Los grandes grupos políticos del Parlamento se han posicionado en contra del gobierno de Maduro, al que le acusan de haber arrasado con el rodillo la democracia en el país, de violar los derechos humanos y de conducir al pueblo a una situación de hambruna. Los populares, socialistas y liberales piden por eso sanciones contra el régimen. Sin embargo, los grupos de izquierda en el Parlamento Europeo vuelven a revelarse como los únicos aliados de Nicolás Maduro y censuran que Europa dé voz únicamente a una parte de la población venezolana. El debate de hoy ha estado protagonizado por los eurodiputados españoles de todos los grupos, que son quienes con más fuerza han llevado al debate europeo la crisis de Venezuela. A ver qué sale esa reunión entre Francia y las representantes también latinoamericanos mañana. Gracias, Ana Núñez. Un abrazo. Jamie Dimon, el presidente ejecutivo de JP Morgan Chase, no tiene reparos en rechazar públicamente el uso del Bitcoin, la criptomoneda que más que ha duplicado su valor este año y que sigue sumando seguidores y en muchos países del mundo. En una conferencia sobre inversiones, este ejecutivo calificó al Bitcoin como un fraude. Dijo que la burbuja estallará y que habrá muchos afectados. Y le advirtió a sus operadores, a los de JP Morgan, a los operadores de mercado, que cualquiera que esté transando con Bitcoin será despedido por estúpido, literalmente. Bitcoin es la divisa creada en el año 2009 por un experto informático conocido por un alias como Satoshi Nakamoto. Los Bitcoin individuales son creados por código de computadora, no tienen respaldo de un banco central y se estima unos 16 millones de Bitcoin en circulación. Se pueden crear billeteras virtuales para guardarlos o para gastarlos. No hay cargos de transacción, no es necesario divulgar la identidad de quienes transan con el Bitcoin. Y ese factor de anónimo o anonimato es también un tema de interés para quienes transan con los Bitcoin. Y cada vez más personas en más países, como China, Japón o Rusia, están obligando a la autoridad a considerarla formalmente una opción. Su mayor uso promete en un futuro regulación y más supervisión de gobiernos que buscarán seguir la pista de quienes transan con los Bitcoin. Jamie Dimon, el presidente ejecutivo de JP Morgan Chase, es uno de muchos críticos de esta criptodivisa y no tiene reparos en ocultar su opinión de que se trata de un fraude. En noviembre de 2015, durante un foro de la revista Fortune, dijo que duda que el Bitcoin será un instrumento importante. Dijo que la gente pierde su tiempo en usarlo porque ningún gobierno respaldará una divisa virtual que atraviesa fronteras y que no tenga controles. ¿Será? Porque desde entonces, noviembre de 2005, su precio se ha multiplicado más de 1000%. Ya nos vamos. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Gabriela Frías. Hasta mañana. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó el martes al Caribe para una visita a las islas devastadas por el huracán Irma. Ante las críticas por falta de previsión, el mandatario defendió la gestión de su gobierno en las islas francesas, que sufrieron una decena de muertes y una enorme destrucción. Respondimos tan pronto como se dio la información, varios días antes y constantemente a lo largo de la crisis. Además, afirmó que la restauración tendrá en cuenta los estándares para disminuir los riesgos de destrucción ante nuevas catástrofes. Lo que ocurre hoy en San Martín es resultado de construcciones que a veces se dejaron hacer en condiciones que no habrían sido aceptadas en otros territorios de la República. Por lo tanto, quiero que esta reconstrucción sea ejemplar, duradera.
Las autoridades comenzaron a evacuar a residentes y turistas de los territorios franceses, británicos y holandeses más afectados del Caribe, donde muchos se han quejado de saqueos y de una escasez generalizada de alimentos, agua y electricidad. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad el lunes una nueva resolución de sanciones contra Corea del Norte tras su sexto ensayo nuclear del pasado 3 de septiembre. Con el apoyo de China y Rusia, el Consejo aprobó la iniciativa de Estados Unidos de prohibir las exportaciones textiles y restringir envíos de derivados del petróleo a Pyongyang. El proyecto de resolución original pedía un estricto embargo petrolero y congelar los bienes del líder norcoreano Kim Jong-un, pero el documento fue suavizado tras duras pláticas con Rusia y China. Corea del Norte dijo el lunes que no aceptará nuevos castigos por sus programas misilístico y nuclear. El Ministerio de Exteriores prometió acciones fuertes contra Estados Unidos que causen el mayor de los sufrimientos al país. Y el tema no es menor. Hay que recordar que para Apple hasta un 60% de sus ingresos, de sus ventas, descansan en los teléfonos iPhone. Y por eso estos lanzamientos son muy importantes y quizá también muy importante analizar la importancia de los lanzamientos, de las innovaciones, si es que se puede hablar de innovaciones en este caso. Y los expertos en tecnología que siguieron este evento, bueno, pues entre ellos se cuenta también a Luis G. Él está en la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto verte también a ti hace tanto tiempo. ¿Qué te sorprendió a ti, para empezar? Pues creo que como todos, ¿no? Sentimiento retro, este sentimiento de recuerdo a Jobs en varios momentos fue mencionado desde el inicio hasta el final. Creo que también incluso la manera en la cual Tim Cook presenta el el iPhone 10 diciendo one more thing, ¿no? Algo más, les tenemos algo más. Creo que algo que también sorprende, no de manera positiva, es que al final todo lo que vimos en el evento del día de hoy ya se había filtrado. Creo que las notas más importantes tenían que ver con precios y disponibilidad. Lo que sí es un hecho es que vemos equipos que nuevamente toman características de productos que ya estaban en el mercado, de marcas como Samsung, LG, Xiaomi, etcétera, y que ahora Apple las pone a disposición de sus clientes para, digamos, dar su visión de cómo utilizar esas mismas tecnologías. Lo cierto es que son grandes vendedores, están mostrando productos que quizá llaman la atención por los precios, pero que seguramente van a encontrar la manera de convencer al público consumidor. Qué bueno que empiezas por ahí, Luis G., porque una cosa que yo me pregunto es evocar a Steve Jobs, es pensar en innovación, en revolucionar. Esta palabra de innovación todo el mundo la usa y la usa para cualquier cosa, pero un revolucionario de verdad, de corazón y de visión, sí lo fue Steve Jobs. ¿Cuánto de lo que viste tiene que ver con ese espíritu revolucionario, emocionante, de contagio, que tú recuerdas muy bien cuando la época de Steve Jobs, y como bien dices, cuánto es lo mismo versión Apple, pero que ya hay en el mercado en otras marcas? Mira, creo que no hay mucho de ese espíritu, sobre todo porque creo que una de las máximas innovaciones que también se esperaba, que de pronto fue un rumor que pausó, fue el nacimiento ya de televisores, ya con pantalla OLED de Apple. Sobre todo creo que esto viene mucho a colación con el rumor de que las pantallas OLED que incluirán los equipos ya no serían, digamos que las estaría dando o las estaría comprando a Samsung, sino también con la gente de LG. Pero bueno, en fin, el tema es que todo lo que ya vimos ya eran productos que ya estaban ahí, productos que si lo vemos de manera cruda y ruda son los mismos productos pero con esteroides para darles mucha más fuerza, mucho más innovación. Pero lo cierto es que nos hace falta todavía ese producto que cambie la manera en la cual los usuarios, digamos que nos vamos desenvolviendo o vamos trabajando. Creo que también el tema del teléfono inteligente, al volverse el control remoto de la vida digital, vuelve muy complicado el hecho de que haya una innovación así de radical, como lo sucedió con el tema musical, con el tema de las computadoras, con el tema de los teléfonos. ¿Qué me dices, por ejemplo, del Apple Watch? Porque me la paso diciendo el iWatch. ¿Qué me dices del Apple TV? ¿Qué me dices del resto de anuncios que escuchaste?
Mira, en el tema de la Apple Watch creo que será llamativo porque como tú ya bien lo mencionabas con el buen Samuel, creo que ya de esta manera le quitamos el esclavizarlo al teléfono inteligente. Creo que ya el que tenga su propia conectividad le dará otra vida y más funcionalidad. Creo que es un punto bastante interesante. Creo que también habrá que tomar en cuenta el tema de las aplicaciones, que sean aplicaciones autónomas. Creo que lo están demostrando con el tema de la música. Por otro lado, con respecto a Apple TV, pues bueno, se están poniendo a la par del mercado, uniéndose a tecnologías como HDR, 60 cuadros por segundo y obviamente 4K, para que de esa manera sean compatibles, sobre todo con las producciones que está lanzando Amazon, Netflix y Uy, creo que tengo problemas con el audio ya de Luis G.I.G. A ver si me escucha todavía o si perdimos la señal. Aquí estoy yo todavía. Sí, termina, perdona, tengo una pregunta más. Sí, totalmente. Sobre todo creo que al estar con esas tecnologías, con el nuevo Apple TV, se pone a la par de todo lo que está lanzando tanto Netflix como Amazon, sobre todo al estar teniendo esa calidad de reproducción y que permita estar a la par de esas tecnologías. A ver, del 1 al 10, una calificación a los anuncios que oíste hoy por innovadores y, para cerrar, ¿a quién está buscando Apple? ¿Está buscando a los que ya están atrapados? ¿Está buscando a las nuevas generaciones? Bien breve. Yo le daría un 7.5 y creo que Apple está buscando sobre todo al público que ya es su consumidor, sobre todo por temas de precio. Los precios son elevados, pero creo que ya está tirando sobre todo a la gente que ya se casó con ellos y que está buscando tener un ecosistema mucho más amplio de sus productos. Dicho por Luis G.I.G. desde la Ciudad de México. Gusto verte, gracias. El gusto es mío, Gaby. Hasta pronto. Gradualmente las refinerías en lo que es la zona del Golfo de México empiezan a reanudar operaciones luego del paso del huracán Harvey. Hay que recordar que provocó la paralización de refinerías con capacidad de procesar unos 4,4 millones de barriles de crudo diarios. Cerca de un cuarto de la capacidad estadounidense de producir gasolina, diésel y combustible de aviación quedaron afectadas. Y el paso de Irma por la Florida también ha secado las bombas de gasolina. El suministro en algunos casos es un desafío todavía. Está allá en Houston Jaime Brito de Argus Media. Gusto saludarte. ¿Cómo estás viendo esta paulatina reactivación de las refinerías del país, mirando a lo que está sucediendo ya en cuanto a suministro en la Florida, Jaime? Sí, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Después de estas 2 semanas de la aparición de Harvey, todavía estamos en recuperación aquí en el sector de refinación en Houston. Se llegaron a detener operaciones en casi 5 millones de barriles por día de capacidad, como comentabas. Y a la fecha ya se han recuperado prácticamente las 2/3 partes de esta capacidad que había estado parada. A la fecha están ya sea en capacidad de baja operación o parada completamente al menos 1.5 millones de barriles por día de refinación. Y desgraciadamente las refinerías del Golfo son el centro productor tanto para exportaciones hacia América Latina como para toda la costa este, incluyendo los estados de Georgia, las Carolinas, hasta Nueva Jersey, Nueva York. Entonces, después de que apareció el siguiente huracán Irma, aparte de que hubo un gran impacto en la cuestión de demanda súbita, porque toda la población de la Florida comenzó a llenar sus tanques para evacuar, también va a haber un impacto de puntos de dislocaciones logísticas, de cuellos de botella logísticos entre la recuperación de refinación en el Golfo, de las refinerías, y la logística para proveer toda la Florida, las Carolinas, el estado de Georgia, y por lo tanto va a seguir sintiéndose un impacto en los precios en toda esta zona, en la estación de gasolina. Bueno, pues ahí tienen esa perspectiva. Ahora, hablemos de México, porque otro evento también natural, el terremoto en Oaxaca, tuvo afectaciones o generó afectaciones en una refinería, la de Salina Cruz. La pregunta, la importancia de esa refinería, entiendo yo, por la información oficial que se ha vertido, es que la afectación tiene menos que ver con la instalación, más que ver con el tema de suministro eléctrico. Correcto. Cuando hay ya sea un huracán, una inundación por lluvia normal o bien un terremoto, uno de los puntos más susceptibles y más delicados es que se impacte todo lo que tiene que ver con operación eléctrica y electrónica de una refinería. Porque si te fijas que hay un centro de control en cualquier auto, en cualquier computadora, un centro de control de una refinería, se asegura de que no se excedan las temperaturas de operación seguras, de que no se excedan los porcentajes de reacciones en los reactores, etcétera. Entonces, si el centro electrónico o eléctrico de la refinería no ha sido totalmente revisado, no se ha comprobado que está en buenas condiciones,
no es seguro renovar su operación, y es lo que desde el viernes pasado a la fecha se ha estado revisando, no solo la integridad estructural de la refinería de Salina Cruz, sino también su operación eléctrica y electrónica. Esta refinería tiene una importancia muy especial para México porque es desgraciadamente la única gran refinería que tenemos en el Pacífico mexicano y juega un papel fundamental para el balance de productos, para la entrega de productos refinados a todos los centros relevantes del Pacífico mexicano, pasando por Lázaro Cárdenas, Acapulco, Guaymas, Rosarito, Topolobampo, da suministro a toda la costa del Pacífico. Entonces, sí va a haber también, hay cuellos de botella logísticos para la entrega, tanto el brazo comercial de Pemex, que es PMI, como Pemex mismo tienen una muy buena capacidad y mucha experiencia para responder a estos cuellos de botella logísticos, pero sí va a haber algunos puntos específicos en donde se asienta, tal vez en determinadas horas, alguna escasez de producto, pero todo va a estar controlado en los próximos días. Bueno, pues ahí tienen otro impacto de otro fenómeno, en este caso el terremoto allá en México. Ahora, todo esto y su impacto sobre el precio del petróleo, Jaime, para cerrar. Sí, fue interesante porque tú esperarías que un impacto de un huracán o de un terremoto, en este caso, pudiera provocar un incremento significativo. Sin embargo, el mercado en general está bastante bien fundamentado, está estable. Por un lado tenemos esta noción, esta percepción de productos refinados en todo el mundo están muy altos y hasta que no haya una caída de productos refinados no va a haber realmente una caída súbita de precios. Y por el otro lado, la OPEP, por ejemplo, Arabia Saudita, hace algunas horas se reúne el ministro de petróleo con un ministro de Venezuela y afirman que sería muy conveniente considerar que estos recortes de producción se extiendan más allá de marzo del 2018. Esto le ha dado una estabilidad, una fuerza bastante buena al precio del petróleo a nivel internacional, que parecería el Mar del Norte se va a mantener entre los 54 y 56 dólares por barril en las próximas semanas. Bueno, y además se agregó, recuerdo yo, el ministro de Petróleo catarí también diciendo que llegó el momento también de considerar esa extensión después de marzo de ese recorte de producción petrolera. Se nos acabó el tiempo. Jaime, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto. Hasta Londres, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucero. Es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por la comunicación. Cuéntanos cómo va este proceso de pláticas. Es muy interesante porque hay dos vertientes las cuales han surgido. La primera es con relación al estatus migratorio que guardarían las personas que forman parte de la Unión Europea y que actualmente están laborando o que quisieran venir a trabajar y a vivir en este país, en Reino Unido. Y ese primer factor es uno de los más quisquillosos, puesto que muchos de los políticos han estado pugnando porque aquellos que quieran permanecer en este país pues sean aquellos que puedan contribuir de manera positiva, no nada más con sus trabajos, sino también a la población y a las regiones y a los sectores en donde estén participando. Entonces, como verás, pues este proceso de negociación se ha vuelto, se ha ciudadanizado mucho. Y también hay un aspecto importante que hay que destacar y es el aspecto comercial. Uno de los orígenes por los cuales el Brexit se dio y detonó fue el aspecto de salirse de todo lo que era el mercado común europeo. Sin embargo, hay una posibilidad de que el Reino Unido continúe y haga negociaciones no nada más con el bloque, sino con otros países para lograr tratados de libre comercio, aunque esto pues tomaría mucho tiempo, evidentemente. Que Reino Unido está estudiando duras restricciones a la inmigración de la Unión Europea. Esto vemos que tendría implicaciones para las compañías británicas al contratar inmigrantes. Definitivamente hay una situación importante que hay que distinguir. Una son aquellos trabajadores del campo y que realizan labores que quizás algunos británicos no estén dispuestos a realizar o no tengan las expectativas de cubrir. Y esto no sucede solo aquí, también hay otros países desarrollados en donde, como nosotros sabemos, incluso Estados Unidos, que no cuentan quizás con la mano de obra a menos de que sean personas migrantes. Entonces, aquí hay que hacer una aclaración. Estamos hablando, y bueno, parte de la información filtrada de manera, pues tú sabes, irregular la semana pasada, fue este documento con información sensible acerca de la limitación y de lo que el gobierno estaría tratando de imponer como condiciones
para que personas de la Unión Europea pudieran venir a trabajar aquí. Y no es otra cosa más que exigirles el que generen trámites de visado y sobre todo que se den de alta en unos registros nacionales. Esto es con diferencia a lo que actualmente sucede, donde ellos pueden venir a vivir y a laborar y donde el libre tránsito sigue teniendo vigencia hasta que el Reino Unido salga de la Unión Europea, que eso sería aproximadamente como por marzo del 2019. Entonces, en pocas palabras, sí, las compañías, todo tipo de compañías tendrían mayores restricciones para justificar el hecho de que tenga que contratar personal que sea de la Unión Europea o incluso no fuera del bloque. Kiev, como siempre te agradezco la plática, un saludo grande hasta Londres. Buenas noches para ti. Buenas tardes para ti, Luceros. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio y para México. Gracias, platicamos con Kiev Ariza. El Economista Televisión. Las herramientas CRISPR las hemos aprendido de las bacterias y gracias a estas herramientas ahora podemos modificar nuestro genoma y el genoma de los animales y el genoma de las plantas a voluntad. Lo podemos modificar corrigiendo mutaciones de tal manera que puede tener un objetivo terapéutico, o lo podemos modificar instaurando estas mutaciones tanto en los animales como en las plantas para investigar cómo estas mutaciones afectan a la vida o afectan a la fisiología de estos diferentes organismos. Bueno, este sistema CRISPR-Cas tiene muchos ángulos y muchas aplicaciones. Y me gustaría comentar que este es un ejemplo paradigmático de una investigación básica que está derivándose en una aplicación que va a ser generalizada en la investigación científica, biomédica en particular actualmente. Y esto va a permitir tanto aplicaciones desde el punto de vista clínico, pero como en el caso de nuestro grupo de investigación, muchas aplicaciones que nos permiten de entender mecanismos moleculares de cómo funciona la célula, cómo funciona nuestro genoma, que permitirá generar muy probablemente nuevos paradigmas y nuevas leyes de cómo funcionan los organismos. El Economista Televisión.